Despierta, el comienzo de todo. Capítulo 6. Los Rothschild y el gran fraude. Nimrod trataba de imaginar la información que estaba por empapar su cerebro. Las ansias crecían cada segundo que pasaba, y después de un intervalo que para el muchacho fue una eternidad, Felipe acomodó su postura y dijo: «Muy bien, mi amigo, es hora de que despiertes». Mira, Nimrod, los medios de comunicación corruptos que imperan en la mayoría de los países del mundo solo nos hacen ver cosas que a ellos les conviene que veamos. Nos quieren mantener ignorantes y con poca capacidad de raciocinio para poder ser fácilmente manipulables. Recuerda que una sociedad ignorante es fácil de conducir como una oveja al matadero. Para empezar, hablaremos de la corrupción tras la crisis económica mundial. Lo primero que debes de saber sobre este tema es cómo funcionan los bancos. Estás a punto de saber uno de los mayores secretos de la historia de la humanidad, una estafa con grandes consecuencias para sus habitantes. Muchas personas sienten que hay algo que no funciona bien en la economía mundial, pero pocos saben qué pasa realmente. Los días en que se sobrevivía con un sueldo ya es cosa del pasado. Estás a punto de descubrir el sistema responsable de las desigualdades en este mundo y que una pequeña élite mundial no quiere que entiendas para que ellos sigan postrados en lo más alto de la cadena alimenticia. Cuando nosotros depositamos dinero en los bancos, no lo hacemos para que nuestro dinero se salvaguarde como es debido. No, lo estás prestando al banco y con cierto límite legal pueden hacer prácticamente lo que quieran, como invertirlo en la bolsa o prestarlo. Muchos de nuestros impuestos no se emplean en carreteras, colegios o servicios públicos, sino en pagar intereses de los bonos que la Reserva Federal en Estados Unidos compró con un cheque relacionado a una cuenta sin fondos. La Reserva Federal se crea en 1913 y ese mismo año la Constitución americana introdujo una enmienda para poder permitir los impuestos a los ingresos personales. Los bancos prestan 9 veces más dinero de la cantidad que realmente poseen en sus cámaras, y esto es posible gracias al préstamo conocido como reserva fraccionaria. A la Reserva Federal y banco de cualquier otro país se le permite determinar la cantidad de dinero que un banco debe tener en sus reservas. En los Estados Unidos es más o menos un 10%. Así que si depositas en un banco $10,000, el banco separa el 10% y el otro 90% lo presta. Luego llega otra persona al banco y pide un préstamo de $9,000 para comprarse un auto, por ejemplo. La persona que tiene el dinero del auto lo deposita en otro banco que pertenece al mismo sistema bancario, Nimrod. La mayoría de los bancos pertenecen a un solo dueño. En esencia, se encuentran en un mismo sistema. Estos $9,000 se considera un nuevo depósito y así sigue el círculo vicioso hasta que el depósito inicial de $10,000 se convierte en $100,000. El sistema bancario acaba de crear $90,000 simplemente prestando dinero. Después, cuando tú revisas tu estado de cuenta, ves que tienes efectivamente los $10,000 que depositaste, porque el banco, en lugar de los $9,000 que ya prestó, dejó pagarés llamados créditos bancarios. Una de las tácticas que usa el banco es poner mucho dinero en circulación. Para ello, baja los intereses y concede muchos préstamos.
Como hay mucho intercambio en el mercado, eso genera empleo y también demanda de productos. Como hay más créditos, las empresas piden más e invierten. La empresa donde trabajas tiene mucho más pedidos. Y tú piensas, bien, tengo trabajo asegurado y es más, me aumentaron el sueldo. Me compraré una casa nueva. Luego, los bancos suben los tipos de interés. Ahora, hay menos personas que consiguen los créditos y los intereses suben. Una gran parte del salario está destinado a pagar esos intereses y de repente no hay consumo. La producción de las compañías caen y se reducen los puestos de trabajo y algunas comienzan a cerrar. La gente pierde sus trabajos y no pueden pagar las hipotecas de sus grandes casas y luego los bancos se quedan con las propiedades. Todo comenzó con los orfebres del siglo XVII que empezaron a recolectar oro y acuñar monedas. Este método garantizaba estándares de peso y pureza de cada una de las monedas. Por lo tanto, son aceptadas por los comerciantes y para proteger su oro, estos crean cajas fuertes. Debido al éxito de este sistema de seguridad, los vecinos solicitan al orfebre que les permitan guardar su oro en su caja fuerte a cambio del pago de un alquiler. Como era un buen negocio, el orfebre acepta y con cada ingreso emitía un cheque de cobro de oro en papel moneda como garantía y representación del oro guardado. Con el paso del tiempo, el orfebre observó que eran pocos los vecinos que iban a su orfebrería a cambiar los cheques de cobro por el oro físico que representaba, debido a la comodidad que les suponía a los vecinos comerciar directamente con los cheques en lugar de con el oro. Por otro lado, el orfebre empezó a prestar su propio oro a cambio de intereses y observó que los cheques empezaban a estar muy aceptados por sus vecinos, los cuales preferían que los préstamos fueran entregados de esta forma en vez que en oro físico. Y entonces el orfebre tuvo una idea. Comenzó a prestar también, en forma de cheques oro, el oro de sus vecinos depositarios y a cobrar intereses a quienes les prestaba. Los años pasaban y mientras los préstamos eran devueltos y nadie se enteraba del sistema que usaba el orfebre, éste aumentaba su riqueza al ganar más oro con los intereses generados por todos los cheques de oro que prestaba como representación del oro de los vecinos. Debido a la gran cantidad de propiedades que empezó a adquirir el orfebre tan rápidamente, los vecinos empezaron a desconfiar de que éste se estuviera gastando sus depósitos en oro, y lo amenazaron con sacar todo su oro si no les explicaba de dónde obtenía su riqueza. Entonces, el orfebre aceptó enseñarles a sus vecinos sus depósitos, y al contrario de lo que estos creían, el oro de sus depósitos seguía estando en las cajas fuertes del orfebre. El orfebre, al explicarles cómo obtenía su riqueza, los vecinos exigieron a éste que les diera una parte de los beneficios obtenidos por los intereses generados por el orfebre al prestar el oro de estos, y a cambio los vecinos mantendrían sus depósitos en la caja fuerte. El orfebre no quedó muy contento con el nuevo sistema y buscó la forma de ganar más dinero. Como nadie, excepto él, sabía cuánto oro había realmente en su caja fuerte, este empezó a prestar cheques oro de oro físico que no tenía. Como todos los clientes de su banco no iban a cambiar sus cheques oro por oro físico a la misma vez, nadie se daría cuenta. Este nuevo sistema funcionó y el orfebre se hizo aún mucho más rico. Pero a consecuencia de esto, los poseedores de los cheques oro empezaron a desconfiar. Algunos deudores comenzaron a pedir préstamos en oro físico, rechazando los cheques oro en papel. Pero el orfebre no tenía, desde luego, todo el oro o la plata que había emitido
en cheques papel moneda y entonces fue descubierto. Tras esto, lo ideal hubiera sido que ese sistema se hubiera ilegalizado, pero la gran cantidad de créditos que había ofrecido el banco era fundamental para sostener la expansión comercial europea por todo el mundo, lo que propició que se regularizase y legalizase esa práctica. Y así se creó el sistema de reserva fraccionaria basado en el oro, donde se acordó que se les permitía a los bancos prestar dólares en papel apoyado en oro físico real, en una proporción de 9:1. Es bueno que la gente no conozca el sistema financiero, bancario y monetario. Si no, habría una revolución, mañana por la mañana. Pensar es la más difícil de las tareas. Por eso hay tan poca gente que se ocupa de ello. Henry Ford. Tengo dos grandes enemigos: el ejército del sur frente a mí y los banqueros detrás. De los dos, el que está atrás es mi mayor enemigo. Abraham Lincoln. Lord Godchen, un portavoz de los financieros, escribió en el London Times: si esta malévola política financiera, que tiene sus orígenes en Norteamérica, se asienta y confirma, entonces ese gobierno comenzará a imprimir su propia moneda sin costo alguno, pagará todas sus deudas y se quedará sin ninguna, tendrá todo el dinero que necesite para continuar haciendo sus negocios, llegará a ser próspero, sin precedentes en la historia del mundo. Ese gobierno debe ser destruido, o él destruirá todas las monarquías del globo. Abraham Lincoln fue elegido presidente de los Estados Unidos en el año de 1860, bajo la promesa de poner en libertad a los esclavos negros y terminar con la esclavitud. 11 estados sureños, que abogaban por continuar la esclavitud de la raza negra, decidieron separarse de la Unión, separándose de los Estados Unidos de América. Esto dio comienzo a la guerra civil conocida como la Guerra de Secesión entre los años de 1861 y 1865. Estando corto de dinero para financiar los esfuerzos del norte, el presidente Lincoln se dirigió a los banqueros de Nueva York, los cuales asintieron prestarle el dinero que necesitaba a un interés que oscilaba entre el 24 y el 36%. Dándose cuenta el presidente que estos intereses de usura llevarían a los Estados Unidos a la ruina, rehusó al ofrecimiento de los banqueros. Entre los años de 1862 y 1863, en plena conformidad con lo provisto en la Constitución americana, Lincoln imprimió 450 millones de dólares en notas conocidas como greenbacks, totalmente libres de interés, para llevar a cabo la guerra civil. En 1863, después de haber financiado las elecciones de varios senadores y representantes del gobierno, los banqueros lograron que el Congreso revocara la ley de los greenbacks y en su lugar pusieran en efecto la ley de los bancos nacionales, donde los bancos poseídos por los privados manejaban el dinero grabado por los intereses. Lincoln protestó acaloradamente, pero su objetivo más importante era el de ganar la guerra y salvar a la Unión, lo que le obligó a dejar su derecho al veto para después de que aquella hubiera terminado. Lincoln fue reelegido presidente en 1864 y dejó bien en claro que una vez la guerra hubiera terminado, atacaría el poder de los banqueros. La guerra terminó el 9 de abril de 1865. Lincoln fue asesinado 5 días después, el 14 de abril de 1865.
El 4 de junio de 1963, John Fitzgerald Kennedy intentó quitarle a la Reserva Federal de Estados Unidos su poder de prestar dinero con interés al gobierno. El entonces presidente firmó la Orden Ejecutiva 11.110 que devolvió al gobierno de los Estados Unidos la facultad de emitir moneda, sin tener que pedirlo prestado a la Reserva Federal. Kennedy dio a la tesorería la facultad para expedir certificados de plata respaldados por reservas de plata en poder del tesoro. Esto significa que por cada onza de plata en poder del tesoro, el gobierno podría poner nuevo dinero en circulación. En total, cerca de 4.3 millones de dólares Kennedy fueron puestos en circulación por ese mandato. Pero solo 5 meses después de que sea asesinado Kennedy, dejaron de imprimirse más billetes de plata. El decreto 11.110 nunca fue derogado por ningún presidente después por orden ejecutiva y legalmente sigue siendo válido hoy en día. Los ojos de Nimrod no se despegaban del rostro de Felipe. El impacto fue tan grande que sin quererlo dejó caer su vaso de cerveza. Entonces Felipe preguntó: ¿por qué no se ha utilizado este sistema desde esa fecha por ningún presidente? Quizás el asesinato de John F. Kennedy fue una advertencia a futuros presidentes que piensen eliminar la deuda federal, renovando el control que tiene sobre la creación del dinero, la Reserva Federal. Nimrod no podía creer lo que estaba escuchando. Se preguntaba cómo podía haber dejado la posibilidad de investigar este tema tan importante. Ahora, mi amigo, te voy a hablar de los grandes responsables de la pobreza mundial, de aquellas personas, ese pequeño grupo que nos quieren mantener sometidos ante ellos, dijo Felipe con determinación y luego prosiguió. En 1743 nace Mayer Angel Bauer, de origen demonio blanco askenazi, hijo de Moisés Angel Bauer, prestamista de dinero y propietario de una empresa de contabilidad y finanzas. Este coloca un cartel sobre la puerta de entrada de su oficina de contabilidad con el signo de un hexagrama rojo que geométricamente y numéricamente traduce el número 666. En la década de 1760 se transforma en un acaudalado hombre de negocios y tras la muerte de su padre se hace cargo del negocio y cambia su apellido de Bauer a Rothschild. Mayer, tras una serie de exitosos negocios en la mayoría de las cortes de Europa, se da cuenta que sale mucho más conveniente prestar dinero a los gobiernos y a la realeza que prestar a las personas, ya que los préstamos son mucho más grandes y están avalados por los impuestos de la nación. Mayer redacta un proyecto para la creación de los Illuminati y se lo confía a Adam Weishaupt, un cripto demonio blanco askenazi. El 1 de mayo de 1776 se completa la organización de los Illuminati, con el único fin de dividir a todas las personas en el mundo, a través de medios políticos, económicos y religiosos. Generarían incidentes con el fin de provocar luchas entre la mayoría de las personas en el mundo, en tanto que las partes en conflicto serían armadas por los Illuminati, con el propósito final de destruir los gobiernos nacionales, instituciones religiosas y que finalmente las personas en el mundo se destruyesen entre sí. Adam Weishaupt se infiltra en la orden continental de los masones con la doctrina Illuminati y establece la logia del Gran Oriente, bajo el lema de libertad, igualdad y fraternidad. En el acta de fundación de los Illuminati se encuentra lo siguiente:
Utilizar el dinero y el soborno sexual, y una vez las personas influyentes hayan caído por engaños o tentaciones, debían ser sometidas a servidumbre bajo la aplicación del chantaje, amenazas de ruina financiera e inclusive la muerte a ellos y a los miembros de su familia. Vincularse en colegios y universidades para relacionarse con estudiantes de una capacidad mental excepcional con el fin de financiar su formación en relaciones internacionales con la idea de que solo un gobierno mundial puede poner fin a guerras y conflictos. Todas las personas atrapadas, más los estudiantes adoctrinados, se utilizarían como agentes en todos los gobiernos ubicándolos como expertos detrás de la escena. Así, podrían aconsejar a altos ejecutivos que a largo plazo ayudarían a forjar un solo gobierno mundial y destruir gobiernos y religiones. Obtener el absoluto control de la prensa para tergiversar información inclinada a inducir a las masas a creer que un gobierno mundial sería la solución a los problemas de la humanidad. En 1784, Adam Weishaupt emite una orden la cual decía que la Revolución Francesa debería empezar bajo la forma de un libro, con la firma de Maximiliano Robespierre. En 1785, las autoridades de Baviera declaran fuera de ley a los Illuminati y ordenan cerrar todas las logias del Gran Oriente. En 1786, las autoridades de Baviera publican los detalles de la trama Illuminati bajo el título Los escritos originales de la Orden y la secta de los Illuminati. Y luego se hace llegar copias de este a todos los gobiernos de Europa y religiones, pero es ignorado. Permítanme controlar y emitir el dinero de una nación, y no tendré que preocuparme de quién emite las leyes. Mayer Amschel Rothschild. En 1791, los Rothschild obtuvieron el control del dinero de una nación a través de Alexander Hamilton, su agente en el gabinete de George Washington, cuando gracias a su influencia el Senado de los Estados Unidos otorgó una concesión por 20 años, creándose su primer banco central. En 1798, el profesor John Robinson de la Universidad de Edimburgo publica el libro titulado Las pruebas de una conspiración contra las religiones y gobiernos de Europa, llevada a cabo en las reuniones secretas de los masones, los Illuminati y las sociedades de lectura. En 1811, la concesión para el Banco Rothschild de los Estados Unidos, otorgada en 1791, se agota y el Congreso vota en contra de su renovación, para lo cual Rothschild declara: o bien la solicitud de renovación de la carta se concede, o los Estados Unidos se encontrarán envueltos en una guerra desastrosa. Sin embargo, los Estados Unidos se mantienen firmes y Nathan Mayer Rothschild emite una nueva amenaza. Enséñele a esos imprudentes estadounidenses una lección, que vuelvan nuevamente al estatus de colonia. En 1812, Inglaterra declara la guerra a los Estados Unidos, apoyado por el dinero de los Rothschild. El plan era cargar a los Estados Unidos con una gran deuda generada en la financiación de la guerra, de tal modo que finalmente tendrían que rendirse a los Rothschild, permitiendo la renovación de su banco. En 1815, los Rothschild trabajaron para suministrar oro al ejército de Wellington, a través de Nathan Rothschild en Inglaterra, y al ejército de Napoleón, a través de Jacob Rothschild en Francia, comenzando así su política de financiar
los dos bandos de la guerra. Uno de los mensajeros de Rothschild era un hombre llamado Rothward. Cuando finalizó la batalla de Waterloo, ganada por los británicos, este despegó para el Canal y fue capaz de dar las noticias a Nathan Mayer Rothschild con un día de anticipación, antes que la propia mensajería de Wellington. En ese momento, los bonos británicos, llamados cónsules, se negociaban en el piso de la bolsa de valores. Nathan Mayer Rothschild dio instrucciones a todos sus trabajadores en la bolsa para que empezaran a vender los cónsules. El hecho era que todos los demás operadores creían que los británicos habían perdido la guerra, por lo que comenzaron a vender desesperadamente. Por lo tanto, el valor de bolsa de los cónsules se desplomó, momento que fue aprovechado por Nathan Mayer Rothschild, quien discretamente instruyó a sus corredores a comprar todos los cónsules que caían en sus manos. Cuando la noticia llegó de que eran los británicos quienes realmente habían ganado la guerra, terminó dejando a Nathan Mayer Rothschild como el gran ganador en este proceso. Esto dio a Rothschild el control total de la economía británica y obligó a Inglaterra a establecer un nuevo Banco de Inglaterra que Nathan Mayer Rothschild controlaría. En septiembre de 1814 se comenzó el Congreso de Viena, donde los Rothschild querían crear una forma de gobierno mundial para darles total control político sobre gran parte del mundo civilizado. Muchos gobiernos europeos estaban en deuda con los Rothschild y tuvieron que acceder. Sin embargo, el zar Alejandro I de Rusia no sucumbió a un banco Rothschild y el plan de modo de gobierno mundial de Rothschild fracasó en esa oportunidad. Enfurecido, Nathan Mayer Rothschild juró que algún día él o sus descendientes destruirían toda la familia del zar y sus descendientes. Por desgracia, 102 años después, fundó el movimiento bolchevique para cumplir su promesa. En 1816, el Congreso de los Estados Unidos aprueba la ley que permitía otro banco central dominado por los Rothschild, dándoles nuevamente el control de la oferta monetaria. Se llamó Segundo Banco de los Estados Unidos y se le da una concesión de 20 años. La guerra de Inglaterra contra América ayudó a los Rothschild a obtener nuevamente su banco. En 1817, con el fin de ayudar a la reconstrucción, después de la desastrosa derrota de Waterloo, los agentes de Rothschild compraron grandes cantidades de bonos del gobierno francés, provocando el incremento de su valor. El 5 de noviembre se deshicieron del lote de bonos en el mercado libre, lo que provocó la caída de su valor en picada, entrando Francia en un pánico financiero. Los Rothschild, a continuación, invirtieron para tomar el control de la oferta monetaria de Francia. En 1833, el presidente Andrew Jackson comienza la eliminación de los depósitos del gobierno en el segundo banco de los Estados Unidos, dirigidos por los Rothschild, y en su lugar los deposita en los bancos dirigidos por partidos demócratas. Esto hace que Rothschild entre en un pánico, haciendo lo que mejor sabía hacer: contraer la oferta monetaria para causar una depresión financiera. Ustedes son una cueva de víboras y ladrones, y tengo la intención de derrotarlos completamente, y por el Dios eterno, los voy a expulsar. Andrew Jackson. El 30 de enero de 1835, un asesino intenta disparar al presidente Jackson, pero luego de 2 intentos, falla. Después de sus años de lucha contra los Rothschild y su banco, el presidente Andrew Jackson consigue por fin expulsarlos, cuando la concesión del banco no se les renueva. En 1845,
En el hecho de muerte, a Andrew Jackson le preguntaron cuál consideraba su mayor logro como presidente y este respondió: "Yo maté al banco". Después de un breve entrenamiento en el Banco Rothschild de Londres, Jacob Schiff, nacido en la casa Rothschild, llega a América con el propósito de llevar a cabo las siguientes tareas: obtener el control del dinero de los Estados Unidos mediante el establecimiento de un banco central, encontrar hombres que por un precio estuviesen dispuestos a servir de lacayos de los Illuminati, promoviéndolos en lugares altos en el gobierno federal, el Congreso, la Corte Suprema y todas las agencias federales. Crear grupos minoritarios antagónicos y belicosos por todas las naciones, sobre todo buscando dividir a los negros y blancos. Crear un movimiento para destruir la religión en los Estados Unidos con el cristianismo como objetivo principal. En 1872, Giuseppe Mazzini, antes de su muerte, crea otro líder revolucionario llamado Adrian Lemming, y este luego sería sucedido por Lenin y Trotsky, y luego por Stalin. Las actividades revolucionarias de estos hombres son financiadas por los Rothschild. En 1875, Jacob Schiff financia la Standard Oil Company de John D. Rockefeller, el imperio del ferrocarril de Edward R. Harriman y el imperio del acero de Andrew Carnegie Steel. Todo esto con el dinero de los Rothschild. A continuación, identifica a los banqueros más grandes de América: J.P. Morgan, que controla el Wall Street, los Drexel y los Beatles. El presidente James A. Garfield, 20º presidente de los Estados Unidos, dice 2 semanas antes de ser asesinado: "Quien controla el volumen de dinero en nuestro país es el amo absoluto de toda la industria y del comercio. Y cuando te das cuenta de que todo el sistema es controlado muy fácilmente, de una manera u otra, por unos pocos hombres poderosos en lo alto, no debe ser uno quien explique cómo se originan los periodos de inflación y depresión". En 1891, el líder de los laboristas británicos hace la siguiente declaración sobre el tema de los Rothschild: "Este equipo de chupasangres ha sido la causa del daño incalculable y de la miseria en Europa durante el siglo actual, y ha acumulado su prodigiosa riqueza principalmente mediante el fomento de guerras entre estados que nunca deberían haber luchado. Cada vez que hay problemas en Europa, allí donde circulen rumores de guerra y las mentes de los hombres estén consternadas por el miedo al cambio y la calamidad, puede estar seguro de que un Rothschild nariz ganchuda está con sus juegos en algún lugar cerca de la región de la perturbación". Comentarios como este preocupan a los Rothschild y compran la agencia Reuters para poder tener un cierto control de los medios de comunicación. En 1897, los Rothschild fundan el Congreso Sionista para promover el sionismo, que es un movimiento político con el único objetivo de llevar a todos los demonios blancos a un Estado-nación singular. La reunión es presidida por el demonio blanco askenazí, Teodoro Herzl, elegido posteriormente presidente de la organización sionista, que adopta el escudo del hexagrama rojo de los Rothschild como la bandera sionista, que 51 años más tarde acabará siendo la bandera de Israel. Como verás, Nimrod, los Rothschild están metidos en todo. Y lo que acabas de escuchar es solo el principio.
sentenció Felipe con gran determinación. Si esto te ha impresionado, lo que te voy a contar a continuación lo hará aún más.